Ahora sí. Estaba con un amigo en estos días y me comentó que había empezado muchos buenos hábitos como es la lectura, la meditación, ir al gimnasio y pues me alegré mucho por él. Pero hay algo que me dijo y es que ahí es donde me destapé y le empecé a hablar de todo. Y el por qué es tan difícil fijarte una meta es lo mismo que le está pasando a él. Él se fijó en algo, en varias cosas, pero no se fijó en una meta en realidad. Estaba leyendo este librito, no lo he terminado aún, pero lo que me ha enseñado por el momento es algo muy importante que todos deberíamos tener. En ese librito, a lo menos en el principio, nos dice sobre tener un deseo ardiente. Ese deseo ardiente lo encontramos en que vamos a fijar una meta, o sea, es normal, pero si vos vas a esa meta, empezás, pongamos un ejemplo, te pusiste a meditar o bueno, te pusiste a hacer una rutina skincare, te pusiste una rutinita para mejorar la piel, pues para mejorar tu cara, tu piel, etcétera. Tú sabes que es para eso, ¿cierto? Y es como todo mundo lo hace. Yo hago esto como para mejorar tal cosa. Pero no tenemos un deseo ardiente de por qué lo hacemos. Y ahora que lo he aprendido, hay que eliminar el cómo. O sea, yo quiero que ustedes lleguen y eliminen el cómo. El cómo no existe. El cómo lo cambiamos el por qué. Muchos nos fijamos en, bueno, ¿cómo voy a hacer la rutina de skincare? ¿Cómo voy a empezar a meditar? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué audios? ¿Con qué productos? Si es mejor en la mañana, si es mejor en la noche. Y siempre utilizamos el cómo, pero nunca un por qué. De por qué hago esto y a dónde me llevará esto. Y es donde todos, incluyéndome, tenemos ese punto tan frágil que al momento de nosotros empezar con algo nuevo, al tiempo de una semana, 2 semanas, llega y recaemos. Volvemos a los mismos hábitos de antes o simplemente dejamos aquello que estamos haciendo. Y es bueno, o sea, es normal y es parte del proceso también. Entonces, el deseo ardiente viene de que te tenés que fijar desde el principio y si ya estás, no sé, en cierto camino, vuélvete a recordar el por qué, porque literal es un porqué del por qué entreno, del por qué medito, del por qué leo, del por qué estoy haciendo esto, de que estoy haciendo lo otro. Hay un porqué para que te lleve de ese punto A ese punto B. O sea, tenés que tener ese deseo ardiente y constantemente tenerlo en la mente para que no haya... o sea, tenés que ir enfocadito. Enfoque. Y hay momentos en que uno llega, se le quita como que la visión y ahí es donde tenés que volver y mirar ese deseo, porque literal si lo tenés siempre en la cabeza, si las cosas que tengas en la cabeza, si siempre tenés en la cabeza de que voy a hacer esto porque voy a hacer esto y eso hace esto porque esto desde el principio, y entonces un momento de turbulencia, en algún momento en que te desestabilizas, tienes que tener presente ese deseo ardiente de por qué empecé y a dónde me va a llevar esto. Bueno, notemos que el deseo es un porqué, no un cómo. El deseo de adquirir tanta cantidad de dinero, el deseo de tener tanta cantidad de dinero, el deseo de tener tantos conocimientos, siempre tiene que haber ese porqué tan arraigado de a dónde vas
para poder lograrlo. O sea, es como, o sea, es muy loco, pero sí, tenés que tener un porqué. Si yo quiero bajar de peso, si yo quiero enfocarme en tal negocio, en tal rutina para mejorar, tengo que saber por qué y por qué no lo puedo dejar. O sea, ustedes me deben entender, tienen que tener un deseo de lograr las cosas, lo que sea, las cosas que vos quieras, pero tenés que tener un deseo de que es esto y solamente esto, y tenerlo en la cabeza siempre, 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 y siempre yéndote a esa dirección. Es difícil fijarte una meta. Si en verdad te fijas esa meta, es muy difícil. Si te estás fijando una meta y ya la fijaste, tienes que reforzarla, porque sí, puede que la meta, voy a hacer tanta cantidad de dinero para tal fecha, pero como no tenés un hambre, no tenés, digámoslo así, en cierta manera, una presión de por qué lo haría, y ese deseo de estar constantemente pensando en esa meta, en ese punto A, en ese punto B, porque literal es eliminar el cómo, de cómo voy a hacer tanta cantidad, sino por qué voy a hacer tanta cantidad. Te lo pongo fácil. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a, ah, te voy a dar un ejemplo con lo que es el comer. Te voy a dar un ejemplo con lo que es el dropshipping. Tú estás aquí, ¿cierto? Y digamos vas a pautar un producto, le vas a dar anuncios, tan. Entonces, en vez de preguntarse primero cómo voy a hacer el anuncio, tienes que preguntarte primero por qué tengo que hacer este anuncio. Entonces, hago el anuncio como sea, pero ¿por qué lo hice? Porque con esto voy a ganar tanta cantidad de vistas, voy a ganar tantas cantidad de clientes, voy a aprender si en verdad funcionó o no funcionó. El cómo es imaginario, o sea, no piensen tanto el cómo lo hago, sino el por qué lo hago. Un creativo, un anuncio, literal, no es como hacerlo, cualquier cosa puede vender, sea el anuncio, sea el producto, sea un producto súper viejo, se puede vender. ¿Qué tienes que hacer? El por qué voy a pautar, el por qué voy a meterle plata al anuncio, el por qué estoy haciendo esto y esta tal cosa para que llegue y me retorne X o Y cosa. O sea, es muy fácil, es muy fácil entenderlo. Pero ahora viene un punto muy importante. ¿Cuál es? Es que si nosotros tenemos un deseo y solamente es en ese deseo, solamente es en ese deseo, solamente es, voy a tener una mejor apariencia, voy a tener una mejor mentalidad, voy a tener tantos negocios, voy a tener tantas cantidades de cosas materiales. Tenés un deseo, y ese deseo ardiente, ese deseo que constantemente lo estás manifestando, lo estás viendo en tu mente, tenés que pensarlo todos los días, todo el momento, y con todo lo que hagas que vaya hacia ese punto, desde el punto A donde estás al punto B donde tú quieres estar. Y hay una cosa que muchos dejamos pasar por alto, y es el vacío que uno tiene cuando, digamos que no estamos viendo resultados. Digamos que llevamos ciertos meses aplicándonos esos productos en la cara, o estamos ya varios meses creando contenido y todavía no somos famosos, virales, como sea, que nadie nos ve, pero ahí está, normal. Es parte del proceso, y ese parte del proceso viene algo que es muy
importante para ese camino, de ese deseo, de estar constantemente en eso, así no veas resultados. ¿Cuál es? La fe. La fe. Si vos tenés una fe y me gusta plantearlo así, la fe es lo mismo que creer, o sea, es obviamente la fe, creer, casi lo mismo. ¿Qué pasa? Vámonos al ejemplo de las iglesias. En las iglesias casi siempre nos dicen que debemos tener fe en que Dios, bueno, no me voy a meter mucho en la religión, qué miedo. Entonces, digamos que tenemos fe, ¿cierto? Fe de que tenemos un ser poderoso que siempre nos ve, que está ahí con nosotros y siempre nos ayuda para todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esa fe? Es que no nos enseñaron con el porqué de tener fe y el porqué de creer. Entonces por eso yo como que de fe la tiro a creer. Vos tenés que creer, así haya bajones o haya subidas que se ven súper magníficas. Sabes que tenés que creer que ese es parte del proceso. Sabes que tenés que, si estás muy abajo, tienes que saber que es creer que todo va a subir, que todo va a mejorar. Que si estás arriba y volvés a bajar, vas a subir. O si ya estás arriba, te mantienes arriba. Tienes que creer que en algún momento puedes bajar, pero también en algún momento tienes que volver a subir y vas a subir demasiado. Así que ten esa fe de que lo vas a lograr. Tienes que tener esa fe en el deseo ardiente de que así me esté, literal, tienes que tener esa fe de decir, está bien, no me está funcionando, ya tengo millones de deudas, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Tenés que tener esa fe de que todo va a mejorar y todo es parte del proceso en el que vas enfocado, y que por ese bajo o esa tan turbulencia que dijiste, no, esto no se va a poder, tenés que creer tenés que creer que va a mejorar. Tenés que creer que vas a mejorar, es sencillo. Si vos tenés una fe en ese deseo, si te descarrilas o te da un bajón emocional, que esto no va a suceder o que esto no está funcionando, tenés que creer que ese es el punto en el que todo el mundo cae y en que la minoría se mantiene. Entonces tenés que tener esa fe, tenés que creer que vas a mejorar. Tenés que creer que vas a ser el mejor. Tenés que creer que eres el mejor. O sea, si vos no crees en ti mismo de que podés lograr eso, parce, nunca vas a funcionar. Nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Literal. Tenés que creer. Créaselas de que usted es el mejor. Si usted va al gimnasio y cree que es el mejor, usted es el mejor. Si usted va al gimnasio diciendo que no, que soy lo peor, que estorbo en el gimnasio, que no sé hacer nada, ¿cómo pensás mejorar si literal tu cabeza es la que te traiciona? Tenés que meterle a la cabeza esa mentalidad de que si vos tenés ese deseo es porque tenés esa fe, y esa fe es tenés que meterle que no, tenés esa fe y ese deseo lo tenés ahí, siempre tenés que tener la fe y el deseo. Son cosas que van juntas. Tenés que ir con ese deseo a lograr tu meta y tenés que ir
con la fe de que si puedo caer es porque al paso siguiente que voy a dar es a la cima. Tienes que ir enfocadito a que si subí es porque puede que vaya a subir más, o puede que si voy a bajar más es para volver a subir. O sea, puedes ganar siempre, tú vas a ganar siempre, tú eres el mejor, tú eres la mejor. Tenés que repetirlo siempre en tu cabeza: soy la mejor, creo en esto, lo soy porque lo soy el mejor, tú eres el mejor, eres el mejor. Entonces enfócate y ya sabes que tengas un deseo, tienes que tener ese deseo de que lo voy a hacer y que esto me va a llevar a esto, ¿cierto? Entonces plan A, del punto A al punto B, es enfocarte en un porqué. Porque quiero llegar a mejorar mi cara, el por qué quiero mejorar mi cuerpo, el por qué quiero meditar, el por qué quiero leer. Entonces tenés que tener ese por qué, ese deseo de lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y creer que lo vas a hacer, lo vas a lograr. Te lo juro que lo vas a lograr. Así que no es más, es todo por hoy. Espero que se cuiden demasiado, los quiero demasiado, así que estaré subiendo ya un poco más de videitos. Me propuse que en este mes de abril 2 videos por semana, y pues lo vamos a seguir haciendo. Muchas veces pues subo reels short de dropshipping, pero nada así video largo de dropshipping, así que espero que el siguiente sea un video larguito de dropshipping como para juntar el algoritmo. Si no, pues ya saben, muchachos, vamos, como dice en la descripción, reflexiones, emprendimientos, vamos a hablar de todo. Espero aprender con ustedes y que ustedes aprendan de mí, así que un gusto, los quiero, los amo, adiós.